Bueno, y cuéntenme, ¿cómo les fue en esta Semana Santa? ¿Sí pudieron descansar o por el contrario, me les tocó trabajar más que nunca? Sea como sea, desde cualquier parte donde nos vean, allá en Colombia o en cualquier parte del mundo, desde aquí, desde Colombia con C, desde Málaga, en España, pues esperamos que hayan tenido una Semana Santa buena, una Semana Santa donde haya quedado tiempo para reflexionar. Siempre es bueno en la vida sentarse un día y reflexionar sobre cómo estamos llevando las cosas. Y pues qué mejor momento para esto pues que Semana Santa. Y también quedó puesto sobre la mesa esta Semana Santa, como lo dijo el propio Gustavo Petro, la reflexión sobre esos 9 puntos que expone y que puso, como lo dije, Gustavo Petro sobre la mesa para acabar con esa gobernanza paramilitar, para lograr ese poder constituyente. 9 puntos muy importantes que dejan claro qué es lo que queremos, y ahí está resumido el cambio que queremos para Colombia. Nosotros aquí decimos y apoyamos ese poder constituyente que ha convocado Gustavo Petro, pero pues cada uno puede tener su opinión, eso es respetabilísimo. Aquí en España les comento que en Semana Santa nos cayó el agua que no había caído desde hace mucho. Y afortunadamente esas lluvias incesantes, o sea, días enteros que no ha parado de llover, sobre todo el viernes, el jueves, Viernes Santo, bueno, el Viernes Santo siempre llueve, pero fue fuerte la lluvia, pues sirvió también para que se cerrara, se quitara esa alarma, esa alerta que había de restricción en el servicio del agua por la sequía. Los embalses han crecido un poco sus afluentes, entonces pues en medio de todo fue una gran noticia aquí para España, para Andalucía, que estábamos esperando que lloviera. Pero vaya si llovió, o sea, no llovía, pero lo que llovió en estos días es como si hubiera lo que no llovió en meses anteriores. Pero bueno, afortunadamente lo más importante fue eso, que los embalses se llenaron y subieron sus afluentes que estaban prácticamente secos. Grave estaba la situación, entonces una buena noticia aquí para Andalucía y, como le digo, para España. La borrasca se llamaba Nelson. Esa fue la que nos cayó aquí en España. Bueno, y volviendo a Colombia, la semanita, como lo dije, el mes abril empieza movidito. Vimos a finalizar ya la Semana Santa como el senador Wilson Arias, coordinador ponente de la reforma en el Senado, que está muy activo. Hemos visto también como anteriormente había denunciado esa presencia, ¿no?, de presunta financiación indebida, como lo prohíbe la Constitución, de empresas internacionales, de empresas que están constituidas fuera de Colombia, apoyando partidos políticos. Y bueno, hablamos de Keralty, Sanitas, en fin, todo esto, pues el senador Wilson Arias ya lo había denunciado por redes sociales, pero se fue ante el Consejo Nacional Electoral y fue y denunció a 5 partidos políticos. La semana comienza movidita, porque hubo parte también de respuesta, una respuesta del Centro Democrático. ¿Usted sabía cuál fue la denuncia que hizo Wilson Arias? Escúchenlo. Acabo de denunciar ante el Consejo Nacional Electoral al Centro Democrático, a la Alianza Social Independiente, Partido de la U, Partido Liberal y Partido Conservador. Todos estos partidos recibieron financiación de la empresa extranjera Keralty y de otros conglomerados económicos dueños de EPS. Financiación económica que recibieron en pleno año electoral 2022. Es decir, que sus recursos probablemente se destinaron a campañas de los hoy electos senadores. La ley 1474 de 2011 es clara. Se prohíbe a las EPS hacer donaciones a las campañas. Por su parte, el inciso 8 del artículo 109 de la Constitución Política prohíbe la financiación con fines políticos y electorales de extranjeros, y la ley 1475 de 2011 prohíbe a los partidos recibir financiación directa o indirecta de personas naturales o jurídicas extranjeras. El Centro Democrático recibió 35 millones de pesos de la extranjera y dueña de Sanitas, Keralty, y 302 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de la EPS Salud Bolívar. El partido de la U recibió 19 millones de la empresa Organización Sanitas Internacional y 68 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de la EPS Salud Bolívar. La ASI recibió 10 millones de la empresa extranjera y dueña de Sanitas, Keralty, y 12 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de las EPS Salud Bolívar. Partido Conservador recibió aportes por 112 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de la EPS Salud Bolívar. Partido Liberal
recibió 10 millones de la extranjera y dueña de Sanitas, Keralty, y 72 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de la EPS Salud Bolívar. Todas estas fuentes de financiación presuntamente prohibidas y bajo atajos para saltarse la ley. He enviado copia de esta denuncia a la Fiscalía General de la Nación. Partidos y senadores estarían legislando en contra de la reforma a la salud porque sus financiadores se verían afectados al dejar de recibir los 80 billones anuales que les da el Estado. No están preocupados por su salud, sino por mantener un negocio muy rentable para ellos a costillas del Estado. Nada, ¿no? 640, es que lo que dice Wilson Arias es impresionante, ¿no? 640 millones en donaciones de empresas extranjeras y dueñas de EPS en año electoral. Ah, nadita. Pues bien, bien por Wilson Arias, sabemos que él es diciendo y haciendo. Grande Wilson. Y vamos a ver qué pasa con todo esto. Y usted sabía que obviamente el centro demoníaco brincó, eso saltó de una y expidieron un comunicado a la opinión pública. Vean lo que dice ese comunicado, que lo tengo aquí. Venga, lo ponemos acá. Dice, comunicado de prensa, Centro Democrático, sobre la imprudente y temeraria denuncia del senador Wilson Arias. La denuncia del senador Arias, además de imprudente y temeraria, no tiene otro fin que oponerse al archivo de la nefasta, así, reforma a la salud con argumentos sin ningún tipo de solidez jurídica y fáctica. Keralty es una multinacional con operaciones en Colombia desde 1980. En el país tiene varias líneas de negocio que opera a través de diferentes sociedades. Keralty SAS, es una persona jurídica sociedad colombiana, ya que está debidamente constituida en Colombia, de conformidad con la ley colombiana, paga impuestos y está domiciliada en Bogotá, como consta en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá. La prohibición que menciona el senador Wilson Arias relativa a la financiación de partidos políticos por parte de la EPS es la contemplada en el numeral 7 del artículo 27 de la ley 1475, que hace referencia a quienes administren recursos públicos o parafiscales. El senador Arias comete un gran error al establecer que Keralty administra recursos públicos o parafiscales. No es cierto. Quien administra los recursos parafiscales es Sanitas, que es una sociedad distinta a Keralty. Con la denuncia sin fundamentos del senador Arias quedan en evidencia las maniobras y argucias cada vez más inverosímiles para evitar que el honorable Senado de la República hunda una reforma que acabaría con el sistema de salud de los colombianos. Centro Democrático, 31 de marzo. Esa fue la respuesta que dio el Centro Democrático. Y tengo aquí la respuesta también, pues, que Wilson Arias ha puesto, y es un hilo bastante gracioso. Pues gracioso entre comillas, ¿no? Pero vean, es un hilo bastante original, llamémoslo así. Yo dedicado a estudiar Keralty y el uribismo sectario se viene con señalamientos flojos en mi contra. Nos vemos ante la justicia, señores del Centro Democrático. Por lo pronto les regalo este breve hilo. Y vemos acá a Wilson en un parchezote. Qué chévere este paisaje, una casita así, qué guapo. Bueno, lo vemos ahí con una hoja que tiene parecido a la imagen de Daniel Mendoza, Matarife, ¿recuerdan? Con los hilos, pues vean el análisis que tiene Wilson ahí. Y dice, las notas al margen las hice para el debate de la Comisión Séptima. Hace ya meses, no son nuevas, solo las repaso. La comparación con Saludcop salta a la vista. Hasta el resort Villa Valeria fue comparado con la inmobiliaria Keralty. Margen superior derecho, sigue hilo. La imagen es esta. Espere que yo la tengo aquí. Aguardamos. Es que es bastante complicada entenderla, la verdad. Aquí hace el mención margen superior derecha. Aquí dice financiados con ellas. Saludcop, Resort Villa Valeria, sector inmobiliario, inmobiliaria Keralty, grupo empresarial Keralty, educación, fundación universitaria Sanitas, entidad promotora de salud, en fin, tiene varias instituciones prestadoras de salud, clínica Colsánicas, medicina nuclear Palermo, clínica Campo Abierto, oftalmosanitas Cali, oftalmosanitas SAS, clínica dental Keralty SAS, centros médicos Colsanitas SAS, óptica Colsanitas SAS, en fin. Aquí tiene más cuadros, pero como lo vemos y aquí tiene por otro lado empresas colombianas, hermanas de la Caridad Dominicana, proyectos y servicios de salud mental, oftalmológica, inversión en el sector salud, editorial Bienestar SAS, sociedad de cirugía ocular. Todas estas son empresas colombianas de la entidad prestadora de salud Sanitas. Bueno,
Ese es uno de los cuadros, bueno, ese es el cuadro que publica Wilson. Venga, que aquí tengo más, vamos a volver al post de que dice. En el debate hablé del síndrome palacino para referirme a la práctica de desviar recursos hacia los negocios integrados y no integrados, desfondando su EPS. Y ya por entonces aparecían en mis notas al margen tanto Holger Díaz como Julio César Turbay Quintero. Por acá vemos Julio César Turbay Quintero, efectivamente. Y la otra imagen que tiene por acá, Holger Díaz, vea. Ahí lo tiene. Listo. Pues, fin del hilo, dice que ese es el fin del hilo que publica Wilson. Pero pues al margen de todo esto también hubo una respuesta que Wilson Arias reposteó y respuesta a ese comunicado, ¿no? Al comunicado del Centro Democrático que dice, el partido político que juega la hace Vicente Calvo. El partido político que juega a las leguleyadas para enredar a la población. En el maravilloso mundo de la política existe un partido que se ha convertido en todo un maestro en el arte del enredo y la confusión. Con habilidad magistral ha logrado tejer una telaraña de leguleyadas para negar la innegable interrelación entre dos empresas. ¡Qué destreza! Estas dos empresas, una hija de la otra, tienen un papel fundamental en la economía del país, ya que se alimentan directamente de los recursos públicos. ¿Qué mejor manera de subsistir que vivir a costa de los impuestos de los ciudadanos? Pero este partido político, en su afán de mantener el control y seguir disfrutando de los beneficios de esta relación tan estrecha, ha decidido utilizar su astucia para confundir a la población. Presentan argumentos legales que a simple vista parecen sólidos y convincentes. Sin embargo, si no nos adentramos en su laberinto de palabras y tecnicismos, descubrimos la verdadera intención: enredar, ocultar y negar la realidad. Dicen que no hay relación financiera entre ambas empresas, a pesar de que comparten la misma sangre empresarial. Argumentan que los recursos públicos que fluyen de la una a la otra son simples casualidades, producto de un sistema complejo y burocrático. Ingenio, esos maestros. Pero nosotros, ciudadanos astutos, no nos dejamos engañar tan fácilmente. Vemos a través de sus argucias y entendemos su verdadero juego. Han convertido la negación en su mejor estrategia, tratando de esconder la verdad detrás de un mar de palabras y papeleo. Mientras tanto, la población sufre las consecuencias de este juego de enredos. Los recursos públicos que deberían destinarse a mejorar la calidad de vida de todos se desvanecen en el laberinto de intereses de este partido. Hospitales sin suficientes medicamentos y cayéndose a pedazos, escuelas en condiciones precarias y una población desamparada, mientras ellos disfrutan de sus privilegios. Pero no todo está perdido. La ciudadanía está despertando y reconociendo las artimañas de este partido político. Ya no nos dejamos llevar por sus discursos vacíos y sus trucos de palabras. Exigimos transparencia, responsabilidad y un verdadero compromiso con el bienestar de la sociedad. Así que, querido partido político de las leguleyadas, no subestimes la inteligencia de la población. Tarde o temprano, el enredo que has tejido se desenmañará y la verdad prevalecerá. Mientras tanto, seguiremos luchando por un futuro en que los recursos públicos sean utilizados en beneficio de todos y no para alimentar tus juegos de poder. Estaba inspirado Vicente Calvo cuando escribió ese post, esa respuesta. Muy buena la respuesta. Independientemente de todo esto, que Queralty es española, no es española, que es colombiana, aquí ya demostramos y ya mostramos artículos donde efectivamente Queralty figura aquí en España. La junta directiva de Queralty son personas españolas. Lo denunció también y lo mostró Wilson Arias, nosotros lo publicamos también aquí en uno de los videos. Pero independientemente de todo eso, o sea, es que es una grosería total que una EPS esté patrocinando, que esté financiando, porque ellos prácticamente reconocen que varios EPS financian, sean colombianas, sean de donde sean, listo, una EPS que funciona en Colombia. Es que es un descaro que estos partidos reciban financiaciones de eso, de una EPS, y que, listo, la recibieron porque
La ley lo permite, ¿no? Que es una de las cosas que ahora veremos. La ley lo permite, supuestamente, ¿no? Pero que una EPS patrocine, financie un partido político que después va a oponerse a una reforma a la salud porque esa EPS va a perder el control de 80 billones. ¿Esto dónde se ha visto? Es que ese es el tema. El tema es que, listo, que indirecta, que sean eso, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué se decide con la denuncia, como dice el propio Wilson Arias, pues allá se verán en el Consejo Nacional Electoral. Pero lo que es una grosería es eso. Y esas son las cosas que se deben cambiar. Eso es el verdadero cambio. Ese es el cambio que nosotros estábamos pidiendo. Ese es el cambio que nosotros votamos. Que no pensábamos que teníamos que llegar a todo esto. Y volvemos atrás al 55-86. Que si hubiéramos llegado a ese 55-86, pues todo esto no estuviera pasando. Pero listo, no pasó el 55-86, ahora estamos en lo que estamos. Y es el tema del poder constituyente. Entonces, vamos a volver aquí, vamos a volver a la reflexión que nos puso Gustavo Petro como tarea, digámoslo así, ¿no? Ahora van a decir, no, es que los tienen ahí así, adoctrinados. No, más que la reflexión como tarea es el futuro de nuestro país. Acá en estos puntos que propone Gustavo Petro tenemos varios, pero vamos a destacar por ejemplo. En general, la palabra de manera progresiva para el alcance de todos los derechos que propuso la Constitución en estos 33 años se ha convertido en puntos suspensivos. Las reformas de ley dejaron que la mayor parte de los derechos fundamentales que ordena la Constitución alcanzar de manera progresiva se volvieran en realidad derechos no alcanzados. Y aquí habla entonces los 9 puntos. Este segundo punto dice, garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana, agua potable, salud y renta para la población más vieja, y no son derechos progresivos. Después de 33 años deben ser derechos garantizados ya. Ese es el segundo punto. Y más abajo tenemos separar la política de la financiación privada. Es que ahí está. Esto es una grosería. Como lo digo, independientemente, la Constitución prohíbe, aquí vamos a ver en RTBC, las leyes colombianas prohíben a las EPS y también a los partidos políticos recibir financiación directa o indirecta de personas naturales o jurídicas extranjeras. Es que lo que debe ser es que no deben recibir los partidos políticos financiación de las EPS. Es que eso, ¿dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto eso? Y ahí está, entonces, sabotean la reforma a la salud, que la Constitución del 91 hablaba de que esa salud debe llegar a la gente, al pueblo, a todo el mundo. No se ha hecho, entonces ahora brincan y con todas estas leguleyadas, como lo dice Vicente Calvo. Es que es increíble. Entonces por eso volvemos al retomar los 9 puntos. Importante tenerlos claros, analizar los puntos que se han hecho. No necesita tampoco, la verdad, mucho análisis. Es que eso es lo que nosotros queremos. Entonces, vamos a ver en qué queda todo esto, porque la verdad es que es increíble, es impresionante, y estaremos pendientes de qué pasa con esa gran denuncia que aplaudimos al senador Wilson Arias, y por eso también es que lo quieren sacar, por eso es que están que le buscan desde hace rato y no han podido, y ahora lo que le viene encima a Wilson, hágame el favor, eso seguramente van a buscar doble militancia o a ver qué le hacen. Seguro que sí. Y por allá estará la señora Cabello pendiente a ver cómo hace la jugadita. Porque toca quitarlo del camino, ¿no? Está muy sapito. Está muy metido. Está muy valentonado. Y vamos a ver qué pasa, como lo digo. Esperemos a ver qué pasa. Bueno, y hablando de más cositas que han ocurrido, que como lo dije al principio del video, esta semana mesecito comenzó movido con esa denuncia que presentó el senador Wilson Arias. También estamos pendientes de los debates que, como supimos, también empezarían después de Semana Santa. Vamos a ver esta semana qué debate, a ver si ya están listos, que queremos también estar pendientes y ver cómo van a ser esos debates y ver qué es lo que va a pasar con todos estos partidos políticos, con todos esos senadores que deben estar inhabilitados por haber recibido directamente dineros. En fin, vamos a ver qué pasa, porque es que la cosa no va a quedar ahí.
La cosa no va a quedar ahí en que un comunicado de este Centro Democrático, entonces, donde se nota claramente, ahí no están defendiendo su posición, no, ahí lo que quieren es y atacan en un comunicado a la reforma, a la salud. Así es esto. Entonces, vamos avanzando, dejamos ese tema pendiente, como lo digo. ¿Y usted sabía? La noticia que surgió también en las últimas horas es el comunicado de la Cancillería de Argentina y de Colombia, conjunto, sí señores, comunicado conjunto que emitieron a la opinión pública. Vamos a leer este comunicado. Por precisas instrucciones, ojo, de los presidentes de ambas naciones, las cancillerías de Colombia y Argentina han mantenido conversaciones para afianzar las relaciones diplomáticas acorde con las tradicionales relaciones de fraternidad, civilidad y los vínculos entre ambos pueblos en los planos político, comercial, cultural e institucional. En ese sentido, los respectivos gobiernos han dado pasos concretos para superar cualquier diferencia y afianzar esa relación. El gobierno colombiano ha dado indicaciones para que el embajador Camilo Romero regrese a Buenos Aires, al tiempo que concede el beneplácito al nuevo embajador propuesto por el gobierno argentino en Bogotá. El gobierno argentino, por su parte, ha anunciado la visita a Colombia de su canciller Diana Mondino. Las diásporas colombiana y argentina que residen en ambos países, estudiantes, trabajadores, empresarios y las familias han construido esta relación y son su soporte principal. Ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bienestar de esas poblaciones. A pocos días de cumplirse el 201 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, la República Argentina y la República de Colombia ratifican la importancia de mantener buenas relaciones y sostienen su voluntad de estrechar los lazos que unen a ambos países. ¿Usted sabía qué dijo Camilo Romero? La exagerado. ¿Usted sabía qué dijo Camilo? Pues Camilo Romero, nuestro embajador de Colombia en Argentina, dijo lo siguiente: me alegra que hoy podamos dar una buena noticia conjunta a los pueblos de Colombia y Argentina. Siempre dijimos que la hermandad de más de 200 años y el futuro de nuestros pueblos están por encima de cualquier impasse. Los propósitos comunes, como los derechos de la ciudadanía, son más poderosos que cualquier diferencia. Hay que seguir trabajando por la unidad de los pueblos de América Latina. Pues bien por la Unión Latinoamericana, aunque no vamos a desconocer y aquí no vamos a ocultar que ese señor es tremendo. Me refiero al presidente de Argentina. Que se encontraron, que se hablaron Gustavo Petro y él, no necesariamente, pues no sabemos, eso lo opinamos nosotros. Pudieron ser conversaciones de las fuentes diplomáticas, de los representantes diplomáticos. No necesariamente tuvo que haber una conversación entre ellos dos, pero lo importante es esto. Lo importante es que se restablezcan las relaciones. Yo hablé en el video anterior que tocamos este tema, pues también hablamos de que tanto colombiano que hay en Argentina. No sé cómo sea, si ahora el número de colombianos sea mayor o menor de cuando yo estaba en Colombia. Pues tengo varios amigos que he perdido contacto, tengo muchos amigos que se fueron para Argentina, unos músicos, otros estudiantes de cocina, en fin. Pero también hay que tener en cuenta la comunidad, la gran comunidad que hay de argentinos en Colombia. No sé si todavía sea así, pero yo recuerdo, por ejemplo, allá en Playa Blanca, en Cartagena, en esa playa, sí, Playa Blanca, nosotros fuimos y la gran mayoría de gente que estaba trabajando ahí, que me llamó muchísimo la atención, eran argentinos y no argentinos estudiados, profesores, filósofos, y iban y trabajaban allá en los hoteles de Playa Blanca. No sé cómo estará eso, me imagino que eso también pues ya habrá acabado, pero antes habían unos hoteles allá y ellos trabajaban a cambio del hospedaje y la comida, pues ellos daban trabajo. Y conocí mucha gente, muchos argentinos estaban viviendo en Colombia y estaban pasando por Colombia. Entonces, pues también hay que tener en cuenta esto, ¿no? La comunidad argentina que está en Colombia y la comunidad grande que debe ser así. Según los datos también que vimos, pues eso sí es grande, es una gran comunidad, pues que también se sientan pues respaldados. No se pueden romper las relaciones de esta forma pensando en esto. Ya tenemos lo que ha pasado con Venezuela cuando estaban todos estos venezolanos llegando a Colombia, cuando estaban rotas las relaciones. Me refiero a lo que yo viví en el 18, que no podían ellos ni sacar un pasaporte, no podían sacar un registro de nacimiento, absolutamente nada, al estar
rotas las relaciones entre ambos países. Pues importante esto, y como inmigrante lo digo, ¿no? Es pues, poder tener uno la posibilidad de sacarse su pasaporte en el país donde esté, es bastante clave, o sea, cualquier papel consular que necesite, en fin. Entonces, pues esa noticia la aplaudimos, pero como lo digo, aquel es tremendo. Y el turno ahora es para, cómo no, Gonzalo Guillén y Marisol Orozco y su portal, obviamente La Nueva Prensa, que hacen una gran investigación y publican en su portal una investigación donde habla de Juan Pablo Calvas, de W Radio. Entremos en contexto un poco también, porque ya que nombramos a Juan Pablo Calvas, pues recordemos, ¿no?, los ataques que ha sufrido RTBC, Nórida Rodríguez a su cabeza, por parte de la W, por parte de este periodista. Incluso vamos a leer este post de Nórida que lo publicó el 22 de marzo. Dice: me siento acosada y perseguida. El persistente y desmedido ataque de la W no tiene presentación y hace rato pasó al escenario del acoso. Me niego a pensar que la insistencia del periodista Juan Pablo Calvas, ex contratista de RTBC, se deba a que está siendo manipulado y por tanto esté cultivando intereses más allá de la especulación periodística, esperando beneficiarse con la cruzada de difamación que de manera personal ha emprendido contra mí. Quienes me quieren fuera de los medios públicos ya intentaron instalar la narrativa de que soy uribista y como no pudieron, ahora intentan instalar la de que soy corrupta. Toda la contratación en RTBC es idónea, pública y transparente. No tenemos nada que ocultar, por eso le he dado instrucciones al subgerente de soporte corporativo para que pida el acompañamiento de la Procuraduría, la Contraloría, de Secretaría de Transparencia y de la Fiscalía para que visiten la entidad y revisen todas nuestras acciones frente a las que no tenemos ninguna duda de haber actuado conforme a la ley y al reglamento de RTBC, y arroba también al propio Gustavo Petro. Eso es uno de los posts que ha publicado Nórida Rodríguez en los últimos días. Han sido varios los que ella ha puesto. Por acá estoy buscando más en la cuenta de ella, porque aquí dice también, a ver, hay otro que agradece que ya la Procuraduría, vemos aquí vea. Vemos con muy buenos ojos que la Procuraduría haya aceptado nuestra invitación para investigar todas las actuaciones contractuales de nuestra entidad. Así lo pedimos desde la semana pasada, confiamos en los organismos de control y daremos todas las explicaciones en los momentos procesales y respectivos. No deja de sorprenderme que la investigación sometida a reserva con fines constitucionales se encuentra servida ante los medios de comunicación, con un auto de apertura del cual aún no me notificó, vulnerándose derechos fundamentales como el debido proceso sin haberse practicado una sola prueba. Por lo anterior, exijo todas las garantías con la tranquilidad que al estar haciendo las cosas bien, continuamos con nuestro trabajo para posicionar a RTBC como el sistema de medios públicos más influyente de América Latina. Otro de los posts que ha enviado Nórida Rodríguez, y por aquí yo había visto último más también, que dice: la persecución de W Radio en mi contra y en contra del subgerente de soporte corporativo Jorge Luis Arzuaga resulta inaceptable, ha pasado ya al terreno de la violencia y está dando frutos. Debo denunciar públicamente que Jorge Luis Arzuaga ha recibido una llamada a su número personal amenazándolo de muerte. Esto ocurre porque los medios de comunicación desinforman. Cambio aquí para que vean. Desinforman, juzgan y condenan antes que intervengan los entes de control. Enlodan la honra y el buen nombre de las personas sin ninguna consideración para lograr sus objetivos oscuros, que claramente los tienen. La denuncia ya se interpuso en la Fiscalía General de la Nación. No nos amedrentarán, no permitiremos que sus difamaciones nos hagan poner rodillas a tierra. Y bueno, eso ha sido lo que ha publicado Nórida Rodríguez. En los últimos días hemos seguido y hemos visto todo esto. Y ahora sí, ¿usted sabía qué fue lo que publicó La Nueva Prensa? Vean lo que dice La Nueva Prensa, un artículo de Gonzalo Guillén y Marisol Orozco. Vean la investigacioncita. Juan Pablo Calvas, de W Radio, ha contratado a dedo con RTBC usando cédulas de ciudadanía con distintos nombres, entre otras irregularidades. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo? ¿Usando cédulas de ciudadanía con distintos nombres? Ave María. Utiliza los nombres de Juan Pablo Poveda y Juan Pablo Calvas. Hoy aparece
con uno de esos nombres en las bases de datos públicas de la Procuraduría y la DIAN. Con el otro está registrado en la base abierta de antecedentes de la Policía Nacional, en Javeriana Estéreo, en Todelar y en Radio Santa Fe. Fue periodista con el nombre de Juan Pablo Poveda. Vota utilizando la cédula que tiene a nombre de Juan Pablo Calvas, la otra que posee es a nombre de Juan Pablo Poveda. Ay, Dios. El locutor y periodista de la emisora W Radio, que actualmente se identifica como Juan Pablo Calvas, ha utilizado 2 cédulas de ciudadanía para contratar con la empresa del Estado Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC, Sistemas de Medios Públicos de Comunicación. Recordemos los posts de Nórida, ¿no? Fuentes de RTBC indicaron a la Nueva Prensa que el mencionado locutor y periodista registra al menos 4 contratos, 3 de prestación de servicio y otro como empleado de planta de esa entidad estatal. Los nombres con los que se ha vinculado a la entidad son los de Juan Pablo Poveda Negrón y Juan Pablo Calvas Negrón. En la experiencia que acreditó Calvas o Poveda en RTBC, figura un desempeño como locutor en la Fundación Cultural Javeriana Estéreo con el nombre de Juan Pablo Poveda. Otra en Radio Santa Fe, Confusión No Establecida, también con el nombre de Juan Pablo Poveda. Y otra en Todelar, igualmente como Juan Pablo Poveda, con el cargo de periodista. No hay certeza de cuál sea el nombre real, si bien también son distintos en registros públicos gubernamentales de antecedentes consultados este fin de semana por la Nueva Prensa. En la base de datos pública de la Procuraduría General de la Nación aparece como Juan Pablo Poveda Negrón y en la base de datos de la Policía Nacional es Juan Pablo Calvas Negrón. En ninguno de los 4 contratos de este individuo con RTBC, 3 de prestación de servicios y 1 laboral, existe en esa entidad explicación ni corrección acerca de por qué utiliza 2 nombres y 2 cédulas de ciudadanía. Ambas cédulas tienen la misma fecha de expedición. En enero de 2020, el periodista Gonzalo Guillén publicó en la Nueva Prensa que no era claro si Calvas, el de W Radio, era un remoquete o un apellido, y este contestó que en ese momento sí era su apellido y aportó foto de esta cédula. Aquí Calvas Negrón, Juan Pablo. Aquí vemos, sí, listo. De acuerdo con una consulta a la Registraduría Nacional del Estado Civil, Código de Verificación, esta conceptó que asumía como verdadero el nombre de Juan Pablo Calvas Negrón, pero no explicó por qué hay una segunda cédula de ciudadanía para la misma persona con el nombre de Juan Pablo Poveda. Segunda irregularidad. Al revisar los contratos en RTBC de quien hoy se identifica públicamente en W Radio como Juan Pablo Calvas, el uso de 2 cédulas no es lo único irregular de este sujeto en esa entidad estatal. En efecto, en el contrato de 2005, CPS 371-2005, la correspondiente póliza de cumplimiento de la previsora número está alterada con anotaciones manuscritas superpuestas hechas con lápiz, de tal suerte que no queda claro cuál es la fecha real de la vigencia. Respecto del mismo contrato, una de las fuentes consultadas en esa entidad observó que se presenta inconsistencia en la liquidación del contrato, ya que se firmó un contrato con el señor Calvas, ahora Poveda, por un plazo de ejecución de 20 días por una suma de 4.500.000 pesos y se liquida 3 años después, en el 2008, de manera unilateral, a pesar de haber dicho por oficio que era de mutuo acuerdo. Vaya. Tercera irregularidad. A lo anterior, indicó en su momento una de las fuentes de RTBC, se suma que se encontraron 2 documentos de registro único tributario RUT de la DUAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, con las mismas inconsistencias en el primer apellido. Sin embargo, los datos como dirección y firma son idénticos a los del señor Calvas o Poveda. En un certificado de pasado judicial expedido por el antiguo DAS, requisito para contratar con el Estado que ahora expide la policía, aparece como Juan Pablo Poveda. Cuarta irregularidad. Otra irregularidad, cuarta.
Poveda o Calvas, como quiera que se llame, siendo contratista, no acató las normas legales que lo obligaban a entregar al Departamento Administrativo de la Función Pública la correspondiente declaración de bienes y rentas, a lo que están obligados todos los servidores y contratistas públicos en Colombia. Al revisar la carpeta de historial laboral, dijo una de las fuentes de RTBC, en la que estuvo vinculado como trabajador oficial de RTBC durante 3 años, solo realizó una declaración juramentada de bienes y rentas, la de ingreso, en la cual señaló haber ganado salarios, pero no reporta las cesantías ni los intereses a estas. Quinta irregularidad. Cuando este locutor y periodista se postuló en 2009 para el cargo de editor general, esta vez como Juan Pablo Calvas, para obtener un jugoso contrato laboral, hubo otros 2 aspirantes con mucho mejores calificaciones y experiencia, y aún así ganó él por razones desconocidas. La terna fue amangualada, dijo una de las fuentes consultadas, pues no se hizo ninguna prueba técnica como lo manda la ley. En la experiencia que aportó Calvas o Poveda, figura un fugaz desempeño como locutor en la Fundación Cultural Javeriana Estéreo, con el nombre de Juan Pablo Poveda. Otro en Radio Santa Fe, con fusión no establecida, también con el nombre de Juan Pablo Poveda. Y otra en Todelar, igualmente como Juan Pablo Poveda, con el cargo de periodista. Una de las fuentes de RTBC denunció que para asumir el cargo necesitaba un mínimo de 36 meses de experiencia, pero solamente tenía 24, le faltaban 12. Los otros aspirantes fueron Hernán David Restrepo Cardona con 6 años de experiencia, 72 meses, y Andrés Alejandro Amador García, también con 72 meses de experiencia. Los 2 últimos podrían interponer acciones judiciales contra RTBC por la discriminación de la que fueron objeto frente a Calvas o Poveda, indicó un abogado laborista consultado. Una de las fuentes contactadas por la Nueva Prensa sostuvo estas irregularidades y la falta de transparencia en el proceso de selección para el empleo de jefe de grupo de información y opinión llevaron a vincular a una persona sin el pleno de los requisitos y, aún peor, identificándose con 2 apellidos principales iniciales diferentes en documentos públicos. Agregó la misma fuente, en conclusión, que el señor Poveda o Calvas no acreditó los requisitos mínimos de experiencia para desempeñar el cargo, ya que de 36 meses solo acreditó 13.3 y las certificaciones laborales aportadas por él carecían claramente de los elementos que, según el numeral 7 del artículo 57 del Código Laboral, debe contener un documento que avale la experiencia. Primero, tiempo de servicio del trabajador. 2, cargo y funciones desempeñadas por el trabajador. Y 3, salario devengado por el trabajador. La W Radio, donde Calvas o Poveda trabaja actualmente en las mañanas como asistente de Julio Sánchez Cristo, pertenece al grupo de medios español Prisa, presidido en Colombia por el controvertido ex procurador general Fernando Carrillo Flores, eje de variados escándalos públicos de corrupción, entre ellos la fuga del narcotraficante Pablo Escobar de la cárcel La Catedral el 21 de julio de 1992. Juan Pablo Calvas o Poveda fue invitado por la Nueva Prensa para que tuviera la oportunidad de dar su punto de vista. No contestó. La red de RTBC. Uno de los mayores contratistas de RTBC es la compañía española Broad Telecom S.A. sucursal Colombia, BTESA, dedicada a administrar y darle mantenimiento a la red pública de radio y televisión de Colombia. Esta compañía actualmente espera que le sea renovado el contrato correspondiente. Desde el 2010, BTSA ha estado renovando mediante licitación en su favor el contrato para el mantenimiento y la administración de la red de RTBC. Ha ganado las adjudicaciones por ser el único interesado que cumple con las condiciones técnicas específicas preparadas en los pliegos de condiciones. Pronto habrá una nueva licitación por valor de 48 mil millones de pesos para 8 meses de operación, precisó una fuente de RTBC. El contrato que tiene actualmente la española BTSA, próximo a expirar y en el que fue único proponente en la licitación, se suscribió en 2020 para una duración de 18 meses. Hoy registra 10 adiciones y prórrogas. Pues interesante y grave también, ¿no? Más que interesante, grave. Esta denuncia que hace Gonzalo Guillén, que hace Marisol Orozco, que hace la Nueva Prensa. Como lo escuchamos y como lo leímos también, se le dio la oportunidad de que contestara Juan Pablo Calvas, no contestó,
la invitación de la Nueva Prensa, pero gravísimo, ¿no? Grave esto. ¿Qué cantidad de 5 irregularidades ahí? Contrataciones a dedo, utilización de 2 apellidos, en fin. Esto es delicado. Esto es delicado y gracias a la Nueva Prensa pues por hacer pública esa noticia, esa investigación y también por darnos a conocer también la licitación que se viene a cabo más adelante, ¿no? Que no vaya a pasar que sea lo mismo con los pasaportes, que sean licitaciones amarradas, en fin, pues ahí estaremos pendientes de qué actuación va a haber y obviamente pues eso no es lo que se quiere en este gobierno, entonces vamos a ver si aparecen más ofertantes y sí que cumplan, ¿no? Porque también para esto deben ser gente preparada, no puede ser cualquiera también el que haga mantenimiento de estas redes, pero pues interesante también este artículo que publica la Nueva Prensa. Bueno, y después de escuchar es que queda uno así, increíble, hablan de corrupción, que estaba hablando de que la corrupción atacando a Nórida y resulta que con el rabo de paja que tiene, presuntamente, con 5 irregularidades que denuncia claramente la Nueva Prensa, y así es esta gente. Bueno, dejamos ese tema al lado y otro tema que queremos tocar acá es el tema del desabastecimiento de medicamentos. Yo, personalmente, les comento, he hablado con amigos de Colombia, que tienen que recibir medicamentos y no han recibido la cantidad que debe ser, la cantidad que les estaban entregando, se les está entregando fraccionado. Sabemos también que esto también es una parte de presión por parte de las EPS para la gente, para presionar, para decir que el gobierno de Gustavo Petro y que la reforma a la salud, que ni siquiera está aprobada y que no está dando en vigencia, pues está acabando y está generando todo este desabastecimiento. Pero es muy importante que escuchemos, como lo dice Vicente Calvo, una parte de la entrevista del doctor Rossi, que es el director del INVIMA, y que habla sobre esta realidad de la crisis de desabastecimiento de medicamentos. ¿Usted sabía qué dijo el doctor Rossi, director del INVIMA? Déjeme preguntarle, ¿en qué incide el desabastecimiento de medicamentos en la reforma a la salud? Esa sí es otra historia que por ahí habíamos empezado, Sí. Porque el desabastecimiento es un problema estructural en las economías de mercado, por estas razones que hemos hablado de la lógica de mercado que hace que haya productos que escasean o terminan en desabastecimiento por razones de mercado o por razones de logística, otras razones. Lo que ha sucedido con la discusión de la reforma es que yo creo que con éxito se logró generar la idea de que la decisión de desabastecer el país de medicamentos fue una decisión del Ministerio de Salud y del INVIMA, que es perfectamente falso, es tendencioso, pero que funcionó. Funcionó porque mucha gente y muchos medios de comunicación lograron diseminar esta idea con éxito. Y hoy por hoy la gente se pregunta, ¿pero qué hace el INVIMA para que haya insulina? El INVIMA no puede hacer nada distinto, o el ministerio, que hablar con los productores a ver ellos qué pueden hacer para resolver los problemas. Un paciente que está en La Guajira, o que está en Leticia, o que está por allí por Tumaco, ¿dónde puede consultar qué medicamentos están en riesgo de desabastecimiento? El INVIMA y el Ministerio en sus páginas hay mucha publicación y hay mucha información sobre riesgo de desabastecimiento. Ahí puede hacerse la consulta. Pero la verdad es que lo que le pasa al ciudadano es que le hacen una prescripción o decide conseguir un medicamento, va a una farmacia o va a un dispensario, a un lugar de dispensación, y su medicamento no está. Y eso es lo que necesitamos solucionar. Y eso hay que solucionarlo por varias vías, pero no tratando de generar una imagen de una crisis que es mucho más exagerada que lo real, aunque en casos muy concretos, como el de la diabetes, que tiene las explicaciones de que hablamos, pues requiere otro tipo de medidas, pero la forma en que esto se politizó y se manipuló ha hecho que esto se haya convertido en un debate que es el mismo debate que se está tratando de armar, de que por decisión del ministerio,
por decisión del gobierno, el sistema de salud está desfinanciado. Hay una precisión que hemos hecho varias veces, pero que nunca termina de entenderse. Los medicamentos en el sistema de salud no los compra el ministerio, con muy poquitas excepciones, y por supuesto el INVIMA no puede comprar nada. No es que pueda y no quiera, es que no puede, porque no le permite, la estructura del Estado hoy no le permite comprar medicamentos a ninguna de las dos instituciones. El dinero de los medicamentos está en la unidad de pago por capitación para la mayoría de los medicamentos hoy, y con algunas excepciones está en otras formas de financiamiento. Es un dinero que ya se entregó al sistema y que el sistema tenía la obligación de manejarlo porque está recibiendo el dinero desde hace muchos años para que todo el mundo tenga el medicamento que se le prescriba y que necesite. Ahí hay cosas que corregir, pero ese dinero ya está en el sistema de salud, está en las aseguradoras, está en las EPS. Y ellas son las responsables de que cuando yo voy esté el medicamento en el dispensario. ¿Usted sabía a qué corresponden esas imágenes que acabamos de ver? Pues corresponden a la tragedia de Mocoa ocurrida ya hace 7 años. Y muchos nos pensamos qué ha pasado, qué se hizo con esas personas, qué ha ocurrido con ellos. El Estado sí les apoyó, sí les cumplió, les cumpliría el gobierno del nefasto Iván Duque. Pues usted sabía que Carlos Carrillo hace una grave denuncia respecto a la situación de estas personas, a la terrible y triste situación de estos damnificados de Mocoa. Vean estas imágenes que son definitivamente tristes. Hace 7 años ocurrió la tragedia de Mocoa. Los damnificados siguen viviendo en cambuches. A pesar de las enormes inversiones, el gobierno de Iván Duque debió entregar las 909 viviendas de Sauces 2. Entregaron 12 de 909 y más de 20.000 millones se evaporaron. El Mono González nunca vio el incumplimiento. Cita aquí al Mono González, Eduardo José, el Mono González, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. ¿Cómo así? Sí, director, figura como director. Ah, ¿cómo le parece? ¿Cuándo fue la última vez que utilizó este hombre? 2019. En el 2019. Sí, sí, 2019. Era Rosas Cauca. Vea la situación y vea hasta ahora que fue que se arregló. Pues esa denuncia la hace Carlos y dice, y vea las imágenes que publica, de la forma como quedó todo a medias, lo típico. Vean cómo las casas, los cambuches, de la gente, increíble. Y aparte aquí coloca Carlos, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres no puede fallarle de nuevo a Mocoa. El Estado es uno y hoy es nuestra responsabilidad resarcir a los damnificados. Cientos de familias han sido burladas y revictimizadas por la tolerancia de los gobiernos con los contratistas incumplidos. No toleraremos más incumplimientos. Terrible y bien por Carlos, porque ¡wow! ¡Qué fuerte esto! Queda uno así siempre después de ver una noticia de esa. Es que lo que más rabia da de todo esto es que esa gente son los que salen después a debatir las ideas, a debatir cualquier cosa que se quiera hacer en favor del pueblo, de solucionar cosas. Vimos ahí la forma como en el 19, la tragedia de Rosas Cauca, hasta ahora se logró solucionar ese problema. Hasta ahora. Y sí, lo hizo este gobierno. De malas al que no le guste, porque así es. Y vea lo que acaba de encontrar Carlos y que eso va a ser... Eso va a venir así. Y estos infelices todavía vienen a opinar de cambiar el país, de a entorpecer una reforma para el pueblo. No puede ser. Instituciones creadas después de esa Constitución del 91. Ahí está. Y después se emberracan que se habla del poder constituyente. Después se emberracan y tergiversan todo diciendo que es que Gustavo Petro se quiere perpetuar.
Ah, y lo hemos dicho. Esto es la tapa, esto es nomás, es el principio, perdón. La tapa no. Esto es el principio de... Esperemos a Bolívar. Yo estoy pendiente de Bolívar, que dijo que esta semana iba a publicar elefantes blancos y corrupción y corrupción y corrupción. En otra, el DPS. Esa es la gobernanza paramilitar que tanto les ofende. Esa ha sido, así ha sido la gobernanza. Entonces, volvamos a los 9 puntos que propone Gustavo Petro en ese poder constituyente. Es que es necesario. Es necesario. Tenemos que ponernos las pilas con este tema. Bueno, y ya vamos llegando al final de este ¿Usted sabía que? ¿Usted sabía que Juan Carlos Monedero? Los que no lo recuerdan, aquí venga, lo colocamos. Es él es amigo de Colombia. Él estuvo como ojeador en las elecciones, estuvo también en la posición de Gustavo Petro. Cuando Gustavo Petro estuvo aquí en España en campaña, yo fui a Barcelona, él estuvo también allá en Barcelona, incluso yo me tomé hasta una foto con Juan Carlos Monedero. Él acá en España es tratado de castrochavista, de que es financiado por Chávez, que por Maduro, que le han dado dinero. Él es fundador de Podemos, nunca le han podido comprobar nada, e incluso es profesor en la Complutense en Madrid. Pues le envió un mensaje. El mensaje que le envía a Gustavo Petro es el siguiente, un mensaje que ha levantado ampollas, pero es bueno también escuchar, como lo digo, la opinión, el punto de vista de Juan Carlos Monedero con este mensaje. Dice: me temo que a Lula y a Petro no les han contado la verdad de lo que ha pasado en Venezuela. Estados Unidos no quiere que Maduro gane las elecciones y vuelven a enlodar. No nos dejemos engañar. Lo que le pasa a la oposición venezolana es que se odian entre ellos. Como lo digo, es la opinión de Juan Carlos Monedero, pero es bueno que lo escuchemos. Vamos a colocarlo. A ver, me callo yo. A ver si clarificamos qué pasa en Venezuela, porque a mis amigos Petro y Lula les han vendido pescado podrido a ver si logran enfadarles con Venezuela. Pero quien incumple la ley a día de hoy, tanto en la nacional como en la internacional, son las derechas, especialmente la norteamericana. A ver, en España, en las elecciones de 2023, Podemos se quedó fuera de la pelea electoral en Andalucía. A las 12 de la noche se cerraba el registro y Podemos no llegó a tiempo. Quien controlaba el proceso era Izquierda Unida, que era quien estaba inscrito para ello. Y por las razones que fueran, retrasos, mala fe, errores, no lo hizo. Y Podemos se quedó fuera. Claro, echarle la culpa al registro electoral sería distraer que la culpa estaría o en Podemos o en Izquierda Unida. No nos engañemos. Bueno, pues algo parecido es lo que ha pasado en las candidaturas de la oposición en Venezuela. La inhabilitación de María Corina Machado no fue ninguna sorpresa para nadie en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el acuerdo parcial para la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos, que es el nombre oficial de lo que se conoce como el Acuerdo de Barbados, que firmaron tanto el gobierno de Venezuela como la oposición, es decir, el acuerdo que ambos firmaron para normalizar la situación en el país. Ahí se decían dos cosas, bueno, muchas, pero sobre todo dos que nos conciernen ahora. Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos. De acuerdo, atendiendo, por supuesto, a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero también estaba el punto 11, que decía: se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana. Asimismo, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución. Y ahí María Corina Machado había sido juzgada y condenada por pedir la intervención de Estados Unidos en Venezuela. O sea, algo así como si los jueces inhabilitaran a un político español que pidiera, no sé, que se bombardeara España, o que promoviera actos de violencia o de desobediencia constitucional en nuestro país. Por mucho menos, en España hemos inhabilitado a mucha gente a la que no se le ha permitido presentarse a las elecciones. Así que conviene ser honestos, y lo que uno no quiere para su país, tampoco debe quererlo para otros. De manera que la oposición venezolana, como dijo Lula, debían dejar de llorar y buscar otro candidato. Algunos lo hicieron, otros no. Y los que no lo han hecho han decidido sembrar una mentira que desgraciadamente se han creído mis amigos Lula y Petro. Porque el 100% de los partidos acreditados ante el CNE, el Consejo Nacional Electoral, inscribieron a alguno de los 13 candidatos que van a competir para la presidencia de Venezuela.
Y de esos 13 candidatos, cuidado, hay de todas las ideologías. Entonces, ¿qué ha pasado con las candidaturas presidenciales? Pues lo que ha pasado es, uno, que la oposición está dividida. Ya me gustaría a mí que en España la izquierda estuviera menos dividida. Pero eso es una cosa que tendrán que solventar los de la oposición venezolana. Dos, hay mucha gente en Venezuela que están enfadados con Guaidó, el de la plataforma unitaria. ¿Por qué? Pues porque no solo regaló la joya de la corona venezolana en Estados Unidos, que es Citgo, no solo permitió que les robaran a los venezolanos el oro que estaba depositado en Londres y también el dinero de las cuentas internacionales, sino que además, con su pequeño grupo, se robaron una parte de ese dinero. ¿O por qué creen ustedes que la oposición no quiso que Guaidó siguiera siendo presidente encargado? Vamos, es que Guaidó, el de la plataforma unitaria, es un patriota, aunque no se sabe muy bien de dónde. En tercer lugar, porque los empresarios venezolanos, que están ahora mismo ganando dinero en el país, no confían en los candidatos que quieren llevar a Venezuela a una guerra civil. Y ahí está María Corina Machado y Capriles Radonsky y cuidado también Leopoldo López y todos los que están aquí en Madrid, cobijados por Aznar y por Díaz Ayuso. Igual que en España, las élites decidieron quitar el apoyo a Pablo Casado, que era ni más ni menos que el secretario general del PP, y se lo dieron a Díaz Ayuso y a Feijóo. Pues las élites económicas de Venezuela no confían en María Corina Machado y no la apoyan. Y por último, y esto es lo más importante y es donde han mentido a Lula y a Petro, lo que ha pasado es que la persona que María Corina Machado había señalado para presentarse en su lugar, la profesora de filosofía Corina Lloris, de 80 años de edad, pues no cumplía los requisitos. María Corina Machado pensaba que la Mesa de la Unidad iba a presentar a su candidata, pero en el último momento decidieron presentar al gobernador del Zulia, Manuel Rosales, de manera que Corina Lloris se quedó, como decimos en España, colgada de la brocha, porque ni tenía las firmas recogidas para presentarse, ni tenía ningún partido registrado en el Consejo Nacional Electoral para poder presentarse. Vamos, como en cualquier país del mundo, las leyes en Venezuela también hay que cumplirlas para ser candidatos. En Venezuela existe la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en su artículo 47 dice: únicamente tendrán derecho a postular candidatos y candidatas para los procesos electorales regulados en la presente ley los siguientes. 1. Organizaciones con fines políticos, los partidos clásicos. 2. Los grupos de electores o electoras. 3. Los ciudadanos o ciudadanas por iniciativa propia. Y 4. Las comunidades u organizaciones indígenas. Y como ha planteado Oscar Schemmel, las organizaciones con fines políticos y grupos de electores tienen a una persona responsable acreditada ante el Consejo Nacional Electoral, que es la que posee la potestad única de formalizar la postulación de candidatos o candidatas para las elecciones, como en España. Solo ese responsable legal puede hacerlo, pues igual que ocurre aquí. Y solamente una persona estaba autorizada. En España esa persona en Andalucía no era de Podemos. Bueno, pasó lo que pasó. En fin, que no puede cualquier militante ni cualquier persona, y tampoco puede llegar el candidato por su cuenta a registrar su candidatura en la web, como si se tratara, dice Schemmel, de anotarse en una rifa. No, las elecciones son un poquito más serias que eso. Y resulta que el partido al que quería recurrir desesperadamente María Corina Machado, 20 Venezuela, no es un partido acreditado porque no ha rellenado los requisitos ante el CNE, ante el Consejo Nacional Electoral. No ha participado en elección alguna hasta ahora. Solo se presentó a las primarias de la oposición en 2023, realizadas, cuidado, sin registro electoral y arbitradas por un partido, Súmate, del cual, qué curioso, Machado es miembro fundadora. Vamos, que no cumplía ningún requisito. Y aquí se ha equivocado mi amigo Lula al decir que Corina Yanis se ha quedado fuera sin razones jurídicas. Es al revés, Lula y Petro. Se ha quedado fuera porque no cumplía los requisitos legales como en Colombia o como en Brasil. El artículo 27 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos dice que cualquier organización política que no se presente a 2 elecciones continuas queda cancelada. Entonces deberá renovar su habilitación si quiere presentarse a las elecciones. 20 Venezuela, esa formación, debía haber hecho un nuevo registro y presentar las firmas de al menos el 5% del registro electoral y haber constituido el partido en 12 entidades o regiones del país, dice la ley. 20 Venezuela no hizo esos trámites. Entonces, ¿cómo demonios iba a registrarse? Y aquí viene el jaleo. Como 20 Venezuela, que está encabezada por María Corina Machado, no estaba registrada, pues debía ponerse de acuerdo con otros partidos de la oposición que sí que habían hecho sus deberes legales. Es decir, con la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, con Un Nuevo Tiempo o con Fuerza Vecinal. Con los que, cuidado, se suponía que tenía Corina Machado un pacto previo. ¿Y qué pasó? Pues que esos partidos le dijeron a María Corina Machado que no aceptaban que ella nombrara a dedo a una candidata de 80 años que iba a responder solo ante ella.
y no presentaron a la candidata de María Corina Machado. Y eran casi las 12 de la noche y los partidos de la oposición no le cumplieron a Machado. Problemas de ellos. Y como se pregunta el también filósofo y periodista Miguel Ángel Pérez Pirela, ¿por qué esperaron tantos meses para presentar a una señora desconocida? Pues porque no contaba María Corina Machado con que Rosales la iba a engañar. ¿Y qué le quedaba entonces a María Corina Machado? Pues según lo que dice el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, debían presentar ante el Consejo Nacional Electoral firmas de respaldo que sumaran al menos el 5% del último padrón electoral. Pero claro, esas firmas no las puedes constatar en tu casa. Debían estar refrendadas por el Consejo Nacional Electoral a través de una comisión verificadora, como dice la propia Ley Orgánica. En conclusión, como María Corina Machado no había cumplido con los requisitos legales y como Manuel Rosales la había traicionado, según ha dicho la propia María Corina Machado, solo le queda hacer ruido internacional. Y nada mejor que intentar engañar a gente honesta de la izquierda a ver si, así ya que no puede salirse con la suya, intenta deslegitimar, como han hecho siempre, todo el proceso. Pero no le ha salido, porque resulta que sí que se han presentado candidatos de la oposición, entre ellos Manuel Rosales, que es el gobernador del Zulia, de la oposición, y que ya contendió contra Chávez. Así que es mentira que en Venezuela no se haya cumplido con la ley. Es mentira que no se haya dejado presentarse a Corina Lloris por ninguna ilegalidad ni por ningún problema informático. Todo eso es mentira. El 25 de marzo culminó el proceso, según la Ley Orgánica Electoral, donde se presentará Nicolás Maduro, que es el candidato a la reelección, respaldado por más de 4 millones de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que lo eligieron en un proceso de primarias. Y también se presentan 12 candidatos de la oposición, respaldados por 26 organizaciones de la oposición. ¿Dictadura? ¿No será que Estados Unidos y los que siguen sus dictados siguen queriendo hacer en Venezuela lo que, por ejemplo, ahora mismo están haciendo en Ecuador, o lo que han hecho en Afganistán, o en Siria, o están haciendo en Gaza? No nos engañemos. Y querido Lula y querido Petro, no os dejéis embaucar por los que, sabéis, si pudieran, volverían a intentar sacaros de juego utilizando cualquier herramienta, legal o ilegal. Y el problema es que en Venezuela no les han dejado. Y por eso están siempre enfadados con Venezuela. Bueno, era la opinión de Juan Carlos Monedero que queríamos traerla. No sabemos si Gustavo Petro no sepa todo lo que él está diciendo, eso sí ya ahí lo dejamos en duda. Pero pues importante, como lo digo, traer la opinión de Juan Carlos, conocedor de la situación de Venezuela. Nos enteramos de cosas que de pronto no sabíamos, como esa ley de proceso electoral que habla, por ejemplo, de que los partidos políticos tienen que estar constituidos 2 elecciones seguidas. Eso parece que presuntamente no ocurría con 20 Venezuela. Bueno, en fin, la opinión es de cada uno de ustedes. Simplemente queríamos traer la opinión de Juan Carlos. Hemos buscado reacción de Gustavo Petro. Obviamente, pues la verdad, yo no pienso que vaya a contestarle, pero pues sí, en algún momento responde, estaremos aquí pendientes. Y antes de irnos, ¿qué otra cosita quería decirle? ¿Usted sabía que llegamos al final de ¿Usted sabía qué? Sí, aquí llegamos y le ponemos punto final a este video. Pues esperamos que les haya gustado. Ustedes saben, agrupamos varias noticias y creamos así estas historias para llamadas ¿Usted sabía qué? Definitivamente pues espero que les haya gustado. No me voy sin antes agradecerle a José Ignacio Loaiza, que se hizo miembro del canal por medio de los Super Thanks. Muchas gracias, las super gracias de YouTube, que es una de las formas que se pueden hacer todos miembros del canal, los Super Thanks, los emoticonos, bueno, en fin, hay varias opciones que les da la plataforma para hacerse socios. Y también quiero darles las gracias a los nuevos suscriptores. Hemos crecido en estas 2 últimas semanas bastante. Quiero darles las gracias, espero estar a la altura de todos ustedes, porque como lo digo, cada día nuestra comunidad es más y más grande. Eso me emociona y me hace que nuestro trabajo sea más y más responsable, una información veraz, una información real, lo que queremos aquí, y queremos es también esa pedagogía, ¿no? En búsqueda de ese cambio que estamos buscando para Colombia. Entonces, aquellas personas que se han suscrito, pues aquí en Colombia con C, eso es lo que encontrarán, que nosotros estamos convencidos y no vamos a parar de creerlo, de que otra Colombia es posible y que para allá vamos. Entonces, a todos los nuevos suscriptores, a los antiguos suscriptores, cómo no, por favor, faltaba más, enviarles abrazos tototes
ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias para todos ustedes. Empezamos este mes de abril con toda. Vamos a ver, lo vamos a llamar en abril Denuncias 1000. Así empezamos con las denuncias de Wilson Arias y con las denuncias también, la grave denuncia que hace Gonzalo Guillén. Entonces, si les gustó el material que hacemos, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal, que eso es la mejor paga y la mejor contribución que nos pueden hacer a todos ustedes. Mañana tengo una operacioncita. Ya por ahí he hablado de la operacioncita. También les agradezco a las personas que me enviaron el apoyo para la operacioncita. Es una operación de venas varices, imagínense. Pero pues entonces siempre me van a tener que anestesiar y pues la incomodidad. Vamos a ver cómo es eso. Es una cirugía ambulatoria, así que no me van a perder por mucho tiempo. Eso yo creo que mañana, aún así antes de irme, porque la cirugía está programada a las 4 de la tarde, antes de irme pues trataré de crear algo de contenido para estar en contacto con ustedes. Entonces pues no me voy a ausentar, simplemente pues les comento que me voy de cirugía a ver si me perfilo estas piernas para el verano. Y para la vuelta a Colombia. Claro, esta operación me la debía haber hecho en Colombia, increíble, y no me la hice, ya, ahora me resultó y ahora sí se me puso seria la cosa. Entonces pues ya les dije abracitos, ya les mandé abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias, miles de bendiciones para todos ustedes, y recuérdenlo siempre, nosotros queremos ser parte de ustedes porque ustedes ya son parte nuestra. Entonces de eso se trata. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Chao.